Voy a plantear con más cuidado el caso del ministro y de su señor padre, ¿no? O sea, la información que yo tengo aquí es una información de la Asociación de Periodistas Económicos, que es una agremiación bien importante del periodismo colombiano, que dice que el septiembre 23, a las 9:46 de la noche, todavía el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez era el presidente de la Junta Directiva de Fede Biocombustibles, o sea, la Federación de Productores de Biocombustibles. Dice que la Junta Directiva de esa federación está integrada por grupos económicos que están dedicados a la producción y el desarrollo de la industria de biodiesel y etanol, así como por Azocaña y Fedepal. Mis colaboradores en la UTL llevan toda la mañana buscando la renuncia del doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez y no la han podido encontrar en ninguna parte. El ministro dijo que ya había presentado la renuncia, lástima que el ministro se fue. Uno preferiría hablar estas cosas estando el ministro presente, pero pues llegó muy entusiasta, pero veo que el entusiasmo le duró apenas como 15 minutos, sí, se tuvo que retirar a otra cosa, ¿no? Pero bueno, aún si fuera cierto que el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez, el padre del doctor Cárdenas Santamaría, hubiera renunciado, yo tengo que dejar constancia de que no me gustan, o sea, esta idea plutocrática de la puerta giratoria que van y vienen de un sitio a otro y que contiene finalmente la teoría de un Estado perfectamente conectado con los intereses de los grandes negocios, no me gusta, no me gusta. Entonces el informe de la Asociación de Periodistas es contando pues a la Federación de Combustibles, diciéndole al ICA, a Corpoica qué es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que ese no es un buen estilo, ¿no? En Estados Unidos se usó mucho la frase, ¿no? Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Pero eso son frases efectistas que por supuesto les convienen a los de la General Motors, pero no les convienen así a Estados Unidos. Yo pienso que el ministro debería declararse impedido para atender este tema, aun si su padre renunció. Debería declararse impedido. Por supuesto que eso dependerá de él y no me hago ilusiones que en el gobierno del presidente Santos ese tipo de cosas sucedan. Lo segundo es esto, que es un llamado muy cordial a todos los agricultores de la caña de azúcar que vean estos debates. Si hay una cosa que se ha manejado con irresponsabilidad en Colombia es este asunto de los agrocombustibles, prefiero llamarlos agro que bio, ¿no? Porque bio contiene una carga publicitaria grande, ¿no? Agrocombustibles que llevaron a que en años pasados un poco de pobres de la panela se echaran a sí mismos o les echaran el cuento de que ese era el gran negocio del siglo y el país se llenó de cultivos de caña de azúcar que generaron gravísimos problemas de aumentos de la producción y que no se pudieron volver combustibles, porque como yo lo he explicado en varias ocasiones, este negocio de los agrocombustibles está montado para grandes productores. O sea, aquí que no echen cuentos. Entonces simplemente hacerle un llamado muy cariñoso a los cultivadores de caña de azúcar que vean este tipo de debates, que si van a tomar decisiones en este sentido las mediten supremamente bien, no terminen encartados con su caña como ha sucedido en tantas ocasiones, porque lo cierto es que este es un negocio complejo de economías de escala, de subsidios, etcétera, etcétera, que el gobierno no ha diseñado para que lo asuman pequeños y medianos, sino para que lo asuman monopolios y transnacionales, y más en el gobierno de Juan Manuel Santos, que en su punto 63 del programa de gobierno dice que lo que le gusta es la gran producción agropecuaria. Lo otro es esto. Este es un debate que nunca se ha hecho en serio en Colombia, porque los intereses de senadora Daira Galvis son tan grandes que no se puede discutir con tranquilidad porque hay demasiada plata en juego y hay a mucha gente a la que le está sonando la registradora. Entonces el debate se enrarece, senador Mora, por esto. Y voy a mostrar cómo aquí estamos hablando de palabras mayores que ameritarían un debate supremamente riguroso. Primero, hay un debate mundial en la contradicción entre combustibles, agrocombustibles y comida. Es un debate mundial, se discute en la FAO, lo discuten las transnacionales del comercio de los alimentos, etcétera, porque la tesis es más o menos obvia. Es decir, entre echarle gasolina o combustibles mejor, producto de la agricultura, a las 4x4 de las naciones desarrolladas, a esas camionetotas, o echarles comida a los pobres del mundo,
pues por supuesto que los agrocombustibles, el campo se convierte en combustibles y eso dispara los precios de los alimentos. Es un debate, repito, mundial, que está estadísticamente señalado. Yo en algún debate largo que hice al respecto di todas las cifras, hoy no lo voy a repetir, simplemente planteo el tema. O sea, hay un pleito entre si el maíz, la caña de azúcar, etcétera, la palma, se va a convertir en comida o se va a convertir en gasolina o ACPM de los ricos del mundo, en últimas. Porque las cifras dicen que la llevan, como se dice coloquialmente, los de abajo. Buena parte del incremento que han tenido los precios de los alimentos a escala global en los últimos años, que en parte explican los levantamientos populares en el norte de África, que mucho tienen que ver con que son levantamientos por hambre, tiene que ver con este asunto. Sin embargo, esto no es tema de discusión en Colombia, sino que simplemente le van dando, ¿cierto? Y han levantado la teoría de que es que aquí sobran los recursos, que no hay problema porque aquí sobran las tierras, sobran las aguas, sobra la gente, y que entonces estimular la producción de agrocombustibles es un asunto de menor cuantía. Pero además con esta advertencia, el plan de agrocombustibles del gobierno anterior, que este gobierno no sé que haya derogado, habla de sembrar 7 millones de hectáreas en agrocombustibles. 7 millones de hectáreas en agrocombustibles. O sea, eso es mucho más que la actual área sembrada del país. Estamos hablando de cifras realmente astronómicas. Hace un año, no el senador Robledo, sino el editorial del periódico El Espectador, que es pues un periódico, digamos, amigo del gobierno y del régimen, llamaba la atención sobre esto y se preguntaba con razón, bueno, eso para dónde va. Yo lo pongo en mis palabras, eso sí es sensato, es en eso en lo que estamos. ¿Qué le pasa Colombia está en capacidad de meterse en ese plan? ¿Cuáles son los intereses que se mueven? ¿Quiénes están detrás de este asunto? Porque, ojo, no se trata de los agrocombustibles, particularmente caña de azúcar y palma africana o palma aceitera, para complementar al desarrollo del agro, sino para sustituirlo. Porque al mismo tiempo las políticas del libre comercio nos tienen inundados de comida extranjera, y con los TLCs viene más importación de comida extranjera, que va a seguir desplazando el maíz, el arroz, el trigo, la cebada, la leche, los lácteos, la carne de res, la carne de cerdo, todo. Entonces, este debiera ser un debate en serio. O sea, el país se va a especializar en producir agrocombustibles mientras ve desaparecer el resto de su sector agropecuario. Debería ser un debate serio. Yo dejo una advertencia: yo no tengo una posición de principios en contra de que se siembre caña de azúcar o que se siembre palma africana. Este no es un pleito, digamos, personal mío con un cierto producto, sino es un problema de macroeconomía. Ahora, nos dicen que es que sobran los recursos. Eso no es cierto, no es verdad. Puede que haya ciertas cantidades de tierra, pero no sobran los recursos. Yo les voy a dar a ustedes este dato. Un estudio del SEGA y la Universidad de los Andes señala que entre el 2000 y el 2007 el 33% de los recursos de ICR se fueron para cultivos de palma. El 33%, cuando no sobran recursos. Es decir, esos recursos se fueron ahí y no se fueron para otro sitio. Entonces uno debería por lo menos hacer un debate, bueno, ¿cómo se distribuyen los recursos? Ese mismo estudio, por ejemplo, dice que el ICR promedio en café es de 12 millones, pero que el ICR promedio en palma es de 1.234 millones. El incentivo de la capitalización rural, que es un subsidio importante. 12 millones contra 1.234 millones, el promedio. Entonces ahí aparece otra pregunta. ¿Esto es sensato que sea así? O sea, se trata de hacer palma y de hacer azúcar para alcohol carburante sobre la base de la gran producción, del monopolio, etcétera, etcétera. También sobre esto se debería adelantar un debate. ¿Qué le pasa a un país que lleva su área en palma a donde han dicho, y este gobierno no ha dicho lo contrario, llevarla hasta, dice El Espectador, hasta 3 millones de hectáreas? ¿Cuáles son los problemas fitosanitarios de eso? Hay problemas graves con la pudrición del cogollo y con otros males de ese cultivo. Planteo pues esto como una inquietud que me preocupa. Pero esto además tiene un punto que es interesante que se sepa. No son agrocombustibles para la exportación.
Colombia no ha exportado ni un pocillo de agrocombustibles nunca. Colombia no es competitivo en esto. Pues porque Brasil es poderosísimo, Malasia, los gringos subsidian, meten aranceles, etcétera. Ese es un mercado donde realmente hasta hoy Colombia no ha podido entrar. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo han hecho para subir el hectareaje? Y lo han subido de manera importante. Entonces aquí se ha tomado otra decisión que también debería ser objeto de discusión ilustrada que le permitiera a todos los colombianos opinar. Todo el negocio de agrocombustibles está montado sobre descomunales subsidios. Ese es un negocio que no existiría ni en un galoncito si no fuera a punta de subsidios. Yo no tengo una posición en contra de los subsidios, ni de la protección agraria, esa es una necesidad, pero por supuesto que sí aparece una discusión, ¿a cuál cultivo le aplicamos el subsidio? ¿Por qué al uno sí o al otro no? ¿Por qué se puede quebrar el arroz o el maíz? Pero sí, o sea, todo un debate que debería ser un debate dado de cara al país y no como se ha venido haciendo, que se han venido imponiendo las cosas. Les leo también el editorial del Espectador al que me estoy refiriendo, que es un editorial del 11 de septiembre del 2010, preguntándole al gobierno de Juan Manuel Santos si iba a seguir con las políticas en este sentido del gobierno anterior. Estamos todavía esperando la respuesta. Dice esto, dice que señala algunos de los subsidios: exención de impuesto de renta, subsidios por tardío rendimiento, cero arancel a las importaciones, régimen de zonas francas a las refinerías, créditos subsidiados, ley de agroingreso seguro. No les va mal. Ha sido muy eficaz el padre del señor ministro, hay que reconocerle que ha sido muy eficaz el padre del señor ministro en lo que tiene que ver con lograr estos beneficios pues para sus asociados. Pero ese es el modelo agrario que se quiere. Y yo hago una pregunta, bueno, ¿y por qué este sí y los otros no? ¿Por qué sí y los otros no? Pero además contiene otra cosa que también se debería debatir. Esos agrocombustibles son carísimos. O sea, si ustedes comparan el costo de producir un galón de alcohol carburante con el costo de producir un galón de gasolina a partir de hidrocarburos, o hacen la comparación entre el agrodiesel y el diésel de hidrocarburos, los agrocombustibles son carísimos. El dato que tengo aquí a la mano es que en el caso de la gasolina, el alcohol carburante que sustituye la gasolina vale a 8.635 pesos el costo del galón y el de la gasolina vale a 5.928, o sea, una diferencia de 2.707 pesos, senadores. Un platal, mucha plata. ¿Cómo han hecho para que eso no se refleje tanto en la factura de los combustibles, que ya es carísima, la que le echa la gente al asunto? Bueno, en diésel es peor, es que no tengo la cifra en la mano, se me embolató, pero puede ser como del doble, porque la eficiencia es menor. ¿Cómo han hecho para que esto no, digamos, le amargue más la vida a quienes le echan o les echamos combustibles a los vehículos? Entonces les quitaron, particularmente a la gasolina, le quitaron 3 gravámenes grandes que pesan sobre la gasolina, que se llaman IVA sobre tasa y global, que es la manera de hacer el asunto. Eso es un subsidio. Eso es una forma de subsidio. Otro, más. La otra vez le hice cuenta si valía como 100 millones de dólares, habría que mirar cuánto vale ahora, porque eso depende pues de distintas variables. Y digo que es un subsidio, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que al final sucede? Esos gravámenes que hoy están y que son altísimos y con los cuales además yo tampoco estoy de acuerdo, ¿sí? De todos modos, pues, digamos, se convierten en calles pavimentadas o se convierten en alguna cosa. Al no estar esos recursos, lo que significa es que la sociedad o tiene que crear nuevos gravámenes para producir esos bienes o tiene que renunciar a esos bienes. Pero, repito, todo esto incluso podría ser, señor presidente de Ecopetrol. Mi pregunta es, ¿por qué no hay un debate ilustrado sobre esto? ¿Por qué los colombianos no saben? Porque esto es una cosa que se maneja allá en altísimos niveles de iniciados que conocen los secretos del asunto, mientras al ciudadano del común, que es el Paganini de esto, no se le cuenta nada. Pero además tiene otro elemento. Cuando uno se va más al fondo ya del asunto macroeconómico y encuentra una cosa que es medio extraña, o evidentemente extraña, de disparar las siembras de un producto, llenarlo de subsidios, concentrar la riqueza, etcétera, etcétera. Esto al final tiene un secreto que tampoco se le explica al país. Es que esta es la manera de poder aumentar las exportaciones de hidrocarburos. O sea, todo lo que no se consume en hidrocarburos en el mercado interno
se convierte en exportación. Y eso pues se celebra con Voladores como una cosa muy importante. O sea, pagamos gasolina y ACPM más caro porque eso se convierte en exportación, pero entonces uno ahí hace la otra pregunta. ¿Y exportamos para qué? Porque si exportáramos para industrializar este país y desarrollarlo, pues uno diría, bueno, eso tiene también su lógica. Pero es que conseguimos todos esos dólares es para pagar las importaciones que arruinan a nuestro agro. Porque claro, aquí hay una contradicción que hay que hacer. ¿Cómo disparar las importaciones de arroz, de maíz, de carne, de leche, de cerdo, de todo? ¿De dónde salen los dólares? Entonces los dólares los estamos consiguiendo carísimos a partir de estos agrocombustibles para hacer importaciones que a su vez destruyen el aparato productivo nacional. Eso es lo que sucede. Y de pronto sería más sensato no arruinar a los trigueros o a los arroceros o a los maiceros o a los ganaderos e importar un poco menos y no tener que meternos en este enredo en el que estamos metidos con estos agrocombustibles. Por último les digo esto, que es una preocupación también del periódico El Espectador, de ese mismo editorial que les digo, y la expresa citando a la UNME, que es pues un ente, digamos, técnico del Estado para estudiar estas cosas, y la UNME señala que este es un negocio de altos riesgos. Es evidente que es de alto riesgo porque está artificialmente montado. ¿Qué tal si se caen los precios del petróleo? Porque hoy esto no suena tan absurdo porque los precios del petróleo están altos, pero ¿qué tal que se vuelvan de $30? Este diferencial que yo he marcado aquí, ¿a dónde se va? ¿Qué tal que haya un cambio de modelo económico? Que podría haber, donde no se importe tanto, sino que se importe menos. ¿Sí? ¿Qué tal? Lo dije la otra vez, que haya cambios tecnológicos. Esta industria de los agrocombustibles tiene un riesgo muy complicado, es que es una industria muy poco madura, es una industria nueva, donde la tecnología apenas se está desarrollando. Aquí mañana pueden aparecer agrocombustibles de algas, de otro tipo de biomasa distinto, ¿sí? Que hiciera absolutamente nada competitivo esto, con un agravante. Las leyes que nos obligan a consumir ACPM y gasolina a partir de caña y a partir de palma no prohíben, senador Mara, las importaciones. Ustedes se imaginan en el mundo en que quedaría Colombia con todo este horror, pero con agrodiesel y con alcohol carburante importado. O sea, todo el subsidio para subsidiar a brasileños o norteamericanos o lo que fuera, que en un momento dado desarrollaron tecnologías que nos pudieran poner en problemas más complicados. Entonces yo le llamo la atención a la comisión sobre este tema, ¿no? Este es un caso que se debería discutir con seriedad y con rigor porque tiene que ver con demasiadas cosas y no sucede así. Estamos embalados ahí, nadie sabe para dónde van con esto, cuántas son las hectáreas. Ecopetrol también está subsidiando, entiendo yo, esta producción mediante la construcción de plantas. Y repito, todo eso podría ser, pero ¿dónde está el debate informado? ¿Dónde se le cuenta a los colombianos qué es lo que está pasando? ¿Pueden los colombianos decidir de verdad al respecto? Yo creo que no. Es evidente que no. Y mientras tanto, el resto del agro nacional está siendo empujado hacia su ruina. Así al doctor Juan Camilo Restrepo le parezca que mis opiniones son apocalípticas. No, no son apocalípticas, son objetivas. Lo que es apocalíptico es el modelo. Ahí están las ruinas, ahí están las quiebras, ahí está la pobreza por todas partes. ¿Qué tal ese último estudiecito que acaba de salir? Ese es de la ONU, ¿no? Sobre la situación del agro. Bueno, eso tiene que ver con 20 años de estas políticas. Eso tiene que ver con 20 años de estas políticas, señor viceministro, políticas de concentración de la riqueza, de desconsideración absoluta por los más débiles, de no preocuparse por el interés nacional, de montarles grandes negocios a los grandes negociantes. Todo eso es lo que está sucediendo y en lo que, por lo menos en lo que tiene que ver con este senador, vamos a seguir insistiendo, porque los hechos nos muestran, los hechos, la vida, la práctica nos demuestra que por aquí no se resuelven los problemas del agro nacional. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Nami.